De ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 19. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco, y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, verdee la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semilla, según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 103 y el responsorio es: bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Sobre bases inconmovibles, asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares cubriste y las aguas en los montes concentraste. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas.
bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él. A cualquier parte donde sabían que se encontraba, le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy empezamos a leer del libro de Génesis y por varias semanas estaremos leyendo hasta llegar al capítulo 11. Estaremos leyendo parte de lo que se le puede referir como a la prehistoria que se nos narra en el libro de Génesis hasta el comienzo en el capítulo 12 de la historia, comenzando con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José y sus hermanos, ¿no? El libro de Génesis, yo creo que hay que saber entenderlo, hay que saber leerlo. No es un libro científico a como entendemos la ciencia hoy en día. O sea, no podemos aplicar los principios científicos a este libro porque no sería contradecir la historia y sería contradecir el por qué este libro existe. Tampoco este libro es un libro de historia propiamente, como entendemos la historia hoy en día, sino es un libro que está narrado desde la perspectiva de la fe con Dios, ¿no? Así que es un lente muy particular, no es un lente científico, no es un lente histórico, es un lente de la fe. Ahora, sí narra eventos históricos, particularmente cuando ya entremos a los patriarcas y al comienzo del pueblo de Dios, al comienzo de Israel. Pero aún los datos históricos que narran, pues, están vistos desde el punto de vista de la fe, de la relación del pueblo de Israel con Dios. Otro punto muy interesante que hemos de entender acerca de este libro, particularmente los primeros 11 capítulos, que es un libro acerca de Dios y nuestra relación con este Dios. No trata, particularmente en estos primeros capítulos, necesariamente acerca de cómo la creación se realizó. Hoy en día podemos hablar con gran claridad que las narraciones de la creación es mitología, pero no por eso deja de llevar dentro ciertas verdades religiosas y manifestaciones de fe en cómo Dios lleva a cabo la creación. Las narraciones de la creación nos dejan plasmado ante todo una cosa muy importante, de que hay un solo Dios y que todo lo que existe fue creado por este Dios. Y este es un punto fundamental e importantísimo de estos primeros capítulos del libro de Génesis, ¿no? También hay que entender de que esta noción de que hay un solo Dios, creador de todo, es algo muy singular porque la mayoría de los pueblos y naciones de aquel tiempo pues tenían diversidad de dioses, eran politeístas. Y aquí la introducción de que hay un solo Dios y que este Dios es fuente y causa de todo lo que existe, pues es algo muy radical en la mentalidad del mundo de aquel tiempo, ¿no? Así que aquí en Génesis empieza la noción monoteísta de un solo Dios que contrarresta las nociones teológicas del resto de los pueblos de aquel entonces,
los cuales eran politeístas, o sea, que tenían diversidad de dioses. Así que el introducir a un solo Dios que está por encima de todo, pues es algo muy radical y muy único, considerando la época de donde salen estas narraciones. También otra cosa que nos revelan estas narraciones de la creación es de que este Dios es un Dios benevolente y que todo cuanto crea es bueno. Este será un refrán pues que se irá repitiendo después de cada día de la creación hasta llegar al séptimo día cuando Dios descansa, ¿no? Que cuando Dios ve lo que ha creado día tras día, lo ve y lo afirma que es bueno, ¿no? Así que esto es algo también muy significante de que es un Dios benevolente, bueno, y que todo cuanto crea es bueno. También como creador nos dice que Dios crea orden del caos y que con esto también nos muestra la experiencia de nuestra relación con Dios. Cuando uno vive una conversión, una de las cosas que reconocemos después de una conversión, de un encuentro con Dios, es de cómo este encuentro con Dios, esta experiencia de conversión, de renovación, de transformación, nos da la oportunidad de ver hacia atrás y cómo este llamado, esta atracción de Dios nos llama de la oscuridad a la luz, del caos de nuestras vidas previo a Dios o previo a Cristo, al orden del reino de Dios, al orden de la vida en Cristo, la vida dentro del plan de salvación de Dios, ¿no? Y esto es algo que estas narraciones de la creación nos dejan bien claro, ¿no? De que Dios trae orden al caos, al abismo, a la oscuridad que existe antes de la creación, ¿no? Y repito, esto es una experiencia que la mayoría de nosotros reconocemos cuando Dios nos atrae hacia Él y después, viendo hacia atrás, podemos ver de dónde Dios nos ha llamado, de dónde Dios nos ha sacado para introducirnos a una nueva vida en Él. En esta primera lectura de hoy, leeremos los primeros 4 días de la creación. Y en estas narraciones de cada día hay un proceso que se repite día tras día hasta el sexto día. Y es un proceso que incluye 4 pasos, ¿no? Primeramente, Dios manda. Y su palabra y su mandar lleva a cabo la creación, que es el proceso número 2. El número 3 es de que después de que Dios ha ordenado, ha mandado y ha creado, después Dios ve, lo afirma y lo declara bueno. Ese es el tercer paso del proceso. Y el cuarto paso del proceso es la enumeración de los días en los cuales Dios va llevando a cabo la creación. Del primero al sexto día, Dios va creando la diversidad de su creación y después en el séptimo día Dios descansa y lo bendice, lo cual es algo muy significante, no simplemente religiosamente, sino también aquí entra el por qué. Aún hoy en día, pues, por lo menos en la mayoría de las naciones y países, pues, por lo menos el ser humano tiene por lo menos un día de descanso. Y aquí tienen los principios, porque Dios descansó el séptimo día, fue por medio de esta noción de descanso de Dios que se promueve también el descanso del hombre, en lo cual pues se le pide y se le exige que porque Dios ha descansado, entonces también el ser humano necesita también descanso para dedicarlo a la contemplación de Dios, del Dios que nos ha llamado a la creación, del Dios que nos ha llamado a entrar en relación con Él, del Dios quien nos salva, ¿no? Así que esta noción del séptimo día, el cual Dios descansa, ¿no?
pues no solamente es algo religioso, sino también algo que después en la historia tiene consecuencias laborales. El por qué, por lo menos al ser humano se le da un día de descanso, sino dos, ¿no? Así que en esta narración de la creación de todo lo que existe, nos deja claramente una idea muy importante de que la creación es una actividad solo de Dios, el comienzo del monoteísmo. No es una creación de la nada, lo que se nos cuenta es el comienzo de la historia desde la perspectiva de Dios. La tierra, dice, era soledad, caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Caos, oscuridad, abismo, le faltaba algo. Y lo que le faltaba era Dios. La entrada de Dios a este caos, oscuridad y abismo trae consigo orden, orientación a todo lo que Dios crea. Y ahora entramos ya propiamente al primer día cuando Dios dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Aquí nos deja la imagen clarísima, ¿no? De que antes de la creación pues había oscuridad y que Dios ilumina la oscuridad con la luz y la luz existió. Y aquí viene el refrán que se va repitiendo después de cada día. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Notemos que la noche o la oscuridad no es creada, es parte de la realidad previa a la creación de Dios. Se fue la tarde y la mañana del primer día. Nótese también lo que dice, fue la tarde y la mañana del primer día. En la noción del tiempo judía, el día comienza en la caída del sol del día anterior. Por ejemplo, hoy es lunes, pues el martes comienza en la caída del sol del lunes y continúa hasta la caída del sol del martes. Así que por eso lo pone en estas palabras, fue la tarde y la mañana del primer día, porque la tarde es el comienzo del día que está por venir en la mañana. Así que Dios crea la luz para que iluminara la oscuridad y las tinieblas. Viene el segundo día. Dice dijo Dios, que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco. Aquí, entonces, Dios crea la tierra en contraste con las aguas. Y así fue, llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Nuevamente aquí el refrán, después de cada día de que todo cuanto Dios va creando, lo afirma y dice, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nace de la benevolencia de este Dios que es plenamente bueno. Y vamos al tercer día que dice, dijo Dios, verdee la tierra con plantas que den semillas y árboles den fruto y semilla, según su especie sobre la tierra. Y así fue, brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Así que Dios aquí, después de separar las aguas de la tierra, entonces verdea todo las plantas, ¿no? Una cosa que tenemos que repetir constantemente, ¿no? De que aquí no está diciendo cómo la creación, cómo las plantas, los árboles, las semillas fueron creadas, ¿no? Aquí, por lo menos desde el punto de vista católico, no hay una contradicción entre
estas narraciones de la creación en Génesis y la teoría de la evolución. Como católicos afirmamos de que la evolución no contradice estas narrativas que encontramos de la creación en el libro de Génesis, porque no es algo histórico, no es algo científico, es una noción de cómo el hombre de aquel entonces pues imaginaba, entendía cómo Dios llevó a cabo la creación. Y pasamos al cuarto día, dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, ¿no? Así que recordemos que en aquel entonces no existía la noción de que nuestro planeta era circular o redondo. La noción era de que la tierra era plana y que sobre esta plana tierra pues existía una bóveda sólida que separaba las aguas de abajo, tanto del mar como subterráneas, y de las aguas que estaban por encima de esta bóveda, que eran las aguas de la lluvia. El cómo entendían la lluvia era de que por encima de esta bóveda, pues había, podemos decir, huecos por donde estas aguas del cielo traspasaban la bóveda y llovían. Lo que tenemos que entender es de que en aquel entonces no tenían la noción de que eran las nubes que habían acumulado aguas evaporizadas y que después las soltaban según el cambio de temperaturas, ¿no? Esta noción, este entendimiento simplemente no existía en aquel entonces. La noción que tenían era de que había una bóveda sólida y que las aguas de la lluvia estaban por encima de esta bóveda que después entraban por huecos dentro de esa bóveda que dejaban pasar las aguas de la lluvia, ¿no? Y así hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Pongamos atención que no menciona la lumbrera mayor, no la nombra como sol, y la lumbrera menor como luna. Y continúa el cuarto día diciendo, y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche. Nuevamente no menciona al sol como sol ni a la luna como luna. ¿Por qué? Porque en algunos de los pueblos de aquel entonces, tanto el sol como la luna eran vistos como dioses, ¿no? Así que para no afirmar esas nociones politeístas de ver al sol como Dios y a la luna como otro Dios inferior al sol, pues esta narración de la creación evita nombrar al sol o a la luna. Dice, y vio Dios que era bueno, fue la tarde y la mañana del cuarto día. Nuevamente, para repetir el proceso de la creación que se repite día tras día, ¿no? De que Dios manda. Y lo que Dios manda, la palabra, pues, lleva a cabo lo que manda, que es el segundo paso. Se lleva a cabo la creación que Dios manda. Y el tercer paso de que Dios lo afirma y dice que es bueno todo aquello que va creando. Y el cuarto paso de este proceso es de ir enumerando los días hasta llegar al séptimo día cuando Dios descansa. Nuevamente, otro punto importantísimo de estas narraciones de la creación es de que afirman de que hay un solo Dios, monoteísmo, que es una idea radical en aquel entonces, y que este Dios es la fuente y causa de todo cuanto existe.
Esta narración no es, de la creación no es única al judaísmo. Sabemos de que tomaron varios elementos de otras narraciones de la creación de otros pueblos, pero que después le dieron un toque muy particular y específico, introduciendo la noción de un solo Dios, el monoteísmo, y que este único Dios es la fuente y causa de todo cuanto existe. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es un Evangelio bastante corto y es un Evangelio en el cual da un resumen de todas las actividades que Jesús viene haciendo hasta ahora, que incluyen varios idas y venidas, después varias parábolas y también varios ejemplos de las sanaciones, milagros y expulsión de demonios que Jesús lleva a cabo para manifestar el poder de la realidad de lo que Dios está haciendo en él y por medio de él, la inauguración del reino. Así que sus acciones es tanto como las sanaciones, milagros y la expulsión de demonios son un testimonio de la verdad de lo que Dios está haciendo en él y por medio de él. Dice el Evangelio, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Genesaret se cree que es una región estrecha que va desde Cafarnaúm a Tiberíades, en la parte oeste del lago de Galilea. Y es ahí donde desembarcan y es donde la gente los reconoce y le empiezan a traer cantidades de enfermos. Así que nos deja una impresión imponente de cómo la gente está al tanto de los movimientos de Jesús y donde quiera que va, ya están al tanto de que es un nombre de Dios, de que en él reside el poder de Dios para sanar, y la gente pues reconociendo la necesidad entre ellos pues van y les traen a sus enfermos, ¿no? Lo cual para nosotros manifiesta también algo muy importante. Si la gente que reconoce a Jesús le trae a los enfermos, o sea, le traen a sus enfermos para que no solamente sean sanados, sino también pues puedan escuchar la buena nueva que Jesús está por proclamar. Y lo que para nosotros significa esto es muy importante. ¿Quién fue que te trajo a ti a Cristo? ¿Quién te acercó a Cristo? Y con esto no estamos hablando simplemente de las clases de catecismo, de los sacramentos que hemos recibido. Está hablando acerca de quién fue que te acercó a esa experiencia, ese encuentro con Cristo que transformó tu vida. En otras palabras que se le puede llamar a esto la conversión, ¿no? Y es a esto a lo que nos debe de recordar estas palabras cuando escuchamos de que la gente, movida por la fe y la necesidad, pues traían a sus seres queridos para que fueran sanados, ¿no? Así que para nosotros debe de recordarnos, ¿no? ¿Quién me acercó a mí a Cristo? ¿Quién me trajo a mí a Cristo para que se llevara a cabo ese encuentro que ahora pues ha cambiado, ha transformado mi vida? Dice, apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y toda aquella región acudía a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. Podemos aquí imaginar y entender la gran necesidad de la gente, ¿no? Por la sanación de ellos y de sus seres queridos. Pero también aquí entra una pregunta muy importante, ¿no? ¿Sería solamente la sanación lo que buscaban? ¿Sería solamente la salud lo que buscaban? Y esto no es para minimizarlo, para rechazarlos o para criticarlo. No, porque Jesús, aún que reconoce que la gente tiene necesidad real y concreta, pues no se cierra a atender a las necesidades, pero algo que Jesús les quiere dar por encima de sus necesidades es el reino. Es la buena nueva de lo que Dios está inaugurando en él, ¿no? Y no quiere que simplemente se queden con el milagrito, lo cual aún hoy en día tenemos, yo creo que es esa visión corta, ¿no? De que quizás cuando vamos a Cristo solamente vamos buscando nuestra necesidad y no necesariamente lo que Cristo nos quiere dar.
lo que Cristo nos ofrece. Y repito, esta es una pregunta que ya he hecho varias veces antes, ¿no? Cuando vamos a Cristo, ¿qué es lo que yo busco? ¿Lo mío, mis intereses, mis necesidades? ¿O también busco lo que Él me quiere dar, lo que Él me ofrece en sí mismo? El reino que Dios ha inaugurado en Él. Dice la conclusión, el último verso de este evangelio: a donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle. Aquí, así que Jesús camina, pasa por pueblos, ciudades y caseríos, ¿no? Así que son diferentes tipos de poblaciones, ¿no? Ciudades, pues uno se puede imaginar, pues la población más grande que la de un pueblo, y los caseríos pues quizás más dispersos y menos poblados, pero que igualmente Jesús se hacía accesible a tanta necesidad de gente que lo buscaba. Dice, y cuantos lo tocaban y sus enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejaran tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados, ¿no? Estas son palabras que se repiten en diferentes situaciones en los evangelios. Por ejemplo, la mujer que sufre de hemorragia, que también se acerca a Jesús como a escondidas, tocando solamente la punta de su túnica. Pues aquí se manifiesta la fe que la gente tiene y reconoce que en Jesús habita no solamente el poder de Dios, sino también la autoridad y el Espíritu de Dios mismo, ¿no? Lo que no podemos ver a veces ni en sus discípulos, ni en la familia de Jesús, ni en aquellos líderes religiosos que supuestamente tenían que saber mejor, pero no sabían. Y todo lo contrario, contradijeron y rechazaron y condenaron a Jesús, ¿no? Y aquí esto nos debe, pues también a nosotros caer como una advertencia, ¿no? ¿Cómo es que estamos dispuestos a recibir al Señor que viene a nosotros en diferentes circunstancias, en diferentes formas? Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.